Le damos la bienvenida a la primera jornada ALAPE 2020 virtual. La sesión empezará en unos segundos. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer la invitación que ha hecho el comité directivo para que lleve adelante este bloque de nutrición con el cual cerramos esta importante jornada y en la cual hemos tenido una serie de dificultades en poder definir los temas que queríamos brindarles. Tenemos en primer lugar el tema de consensos en la alimentación infantil, que estará a cargo del doctor Carlos del Águila Villar. El doctor Carlos del Águila es pediatra, endocrinólogo, magíster en nutrición, es jefe del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Salud del Niño, profesor principal de la Universidad Nacional Federico Villarreal, miembro emérito de la Sociedad Peruana de Pediatría y también miembro de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. El doctor del Águila abordará un tema que es de permanente actualidad para nosotros, los pediatras, y que ha sufrido, como veremos, muchos cambios en las pautas que tenemos que dar a las mamás basados en lo que dice la investigación. Como segundo tema, tenemos al doctor Roberto Sablá, que abordará cómo apoyar a las madres para fomentar la lactancia materna. El doctor Sablá es médico formado en la Universidad Evangélica de El Salvador y como médico pediatra realizó sus estudios en la Universidad de El Salvador en el Hospital de Niños Benjamín Bloom, donde actualmente es médico adscrito del Servicio de Gastroenterología, Nutrición y Endoscopía. Se formó como gastroenterólogo pediatra en Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Pediatría, y también en el Hospital de Niños de Pittsburgh, en Pensilvania, en Estados Unidos. Él es investigador clínico, autor de diversas publicaciones y participa en diferentes grupos de investigación y de consensos en alimentación complementaria, por ejemplo, aquí en El Salvador. Y para cerrar con broche de oro el bloque y nuestra jornada virtual de ALAPE, tenemos a la doctora Leticia Abundis Castro. Ella es de México y nos brindará el tema Evidencia de la efectividad de los probióticos. Es pediatra, gastroenteróloga, egresada de la Universidad de Guadalajara. Estudios de pediatría en Obregón, Sonora, y de gastroenterología en el Centro Médico de Occidente de Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios y grado de maestría en educación por el TEC Millennium de Obregón. Ha estado encargada del Banco de Leche Humana en el Hospital General de Obregón en Sonora. Luego de las ponencias, como ustedes saben, tendremos una rueda de preguntas y respuestas que gustosamente serán respondidas por nuestros panelistas. En primer lugar, mi agradecimiento a la Asociación Latinoamericana de Pediatría, ALAPE, por permitirme participar en estas jornadas. Voy a permitirme desarrollar el tema de consensos en la alimentación del lactante. En primer lugar, recordar a todos ustedes este proceso de alimentación del lactante que inicia con la lactancia materna exclusiva, los primeros 6 meses, la alimentación complementaria, que se inicia alrededor del 6º mes, y finalmente la alimentación familiar, en la cual el niño se incluye en la mesa familiar. Estos periodos tienen que ver con, con el grado de desarrollo del niño. Nadie va a discutir la importancia de la lactancia materna, especialmente los primeros 6 meses, y que
se recomienda prolongarlo hasta los 2 años. El inicio de la alimentación complementaria, que inicia un periodo de transición en la alimentación del niño hacia un periodo modificado del adulto. Todo ello requiere una maduración neurológica, una maduración del aparato digestivo, una maduración del sistema renal. La lactancia materna exclusiva con técnicas adecuadas de lactancia es una recomendación generalizada por todos los pediatras, por todas las ventajas que tiene la leche materna. Los niveles adecuados de energía y proteínas de la leche materna, aspectos que uno no puede olvidar, como la autorregulación de la alimentación, es decir, permite al niño ir madurando su sistema de saciedad y hambre, cosa que no sucede cuando el niño es alimentado con biberón, en donde retiene con las encías y suelta. En cambio, con la lactancia materna succiona, y ese es un evento fisiológico normal en el niño, que le permite satisfacer otros requerimientos aparte de los nutricionales. Por supuesto, el nivel socioeconómico de los padres, que es importante en muchos países como los nuestros, en donde el nivel socioeconómico no es pues el adecuado. Y finalmente, lo que mucho se habla hoy en día sobre la influencia de los diversos factores nutricionales sobre la composición de la microbiota intestinal relacionada a muchos estados de enfermedad. La lactancia materna es el inicio de la formación, desde el punto de vista nutricional, el inicio de la formación de una microbiota saludable. Así que todo niño tiene derecho a la lactancia. Acá no hay discusión, y el niño inclusive pregunta sobre el derecho. Yo también pensé que era el izquierdo. En cuanto a la alimentación complementaria, todo el mundo sabe que existen pues, fundamentos para el inicio de la alimentación complementaria. Y esto porque influencia en el crecimiento y desarrollo de la salud del niño, ayuda a los niños en la exploración de los diferentes sabores, ayuda al niño a establecer el umbral para los gustos dulces y salados en niveles bajos, más bajos durante la vida posterior. Es indudable su influencia en el desarrollo del niño. Y este inicio de alimentación complementaria requiere recorrer pues, la brecha energética que va estableciéndose conforme el niño va creciendo a lo largo de la vida. Y más o menos se calcula que al 6º mes ya existe una brecha energética que necesita ser complementada. Este complemento es energético por defecto de volumen de la leche materna, pero más no de calidad. De tal manera que el inicio, digamos, sugerido es alrededor de los 6 meses, ¿no? Para mantener el crecimiento y desarrollo adecuado del niño. Existen muchos fundamentos para el inicio de la alimentación complementaria, pero en realidad la edad de introducción de la alimentación complementaria toma en cuenta efectivamente los efectos en la salud, aspectos nutricionales que es bueno recordar y en el desarrollo del lactante. El rango de edad depende de las características y del desarrollo del lactante, especialmente si son prematuros. Y aquí es importante recordar que hay señales del desarrollo, y esto quizás sea más importante que una edad específica dentro de un rango de inicio. Y esto podría ser un buen indicador a que los niños, como muchos se reporta, están listos para aceptar los alimentos complementarios. Ahora, también es bueno recordar que los lactantes con riesgo de deficiencia de hierro, es decir, los que tienen lactancia materna exclusiva, ya llegando al 6º mes, las madres deficientes de hierro, los niños que han tenido clampaje precoz del cordón umbilical, pretérminos o pequeños pedaje estacional, o con velocidad de crecimiento acelerada, pueden beneficiarse de la introducción de alimentación complementaria antes de los 6 meses, ¿no? Y en realidad, mucho se habla que no habría razón para posponer inclusive la introducción de alimentos alergénicos. Y también se reporta que en relación al riesgo de enfermedad celíaca, el gluten podría ser introducido con otros alimentos complementarios. Acá lo interesante es identificar en quiénes tendría beneficio iniciar la alimentación complementaria antes de los 6 meses, como hemos señalado acá. Es cierto que la lactancia materna provee un hierro, a pesar que está en baja cantidad, tiene alta biodisponibilidad, ¿no? Pero llegando al 6º mes
uno tiene que individualizar a quienes podría, pues, digamos, adelantar esta alimentación complementaria para que no se afecte el aporte de hierro. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda, ¿no?, y esto ha insistido a lo largo de los años, de mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. También se menciona que los alimentos complementarios antes de los 6 meses no tendrían ventajas nutricionales y más bien podrían afectar o aumentar las infecciones gastrointestinales. Este es un motivo importante para tratar de mantener la lactancia materna hasta donde sea adecuado para cada niño, porque ese factor inmunológico que transmite la leche materna es una ventaja en muchas poblaciones inmunosuprimidas, en muchas poblaciones donde hay alta prevalencia de desnutrición, en muchas poblaciones en donde hay condiciones socioeconómicas un poquito bajas. La EBSGAN, que es la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, en 2017 propone la lactancia materna exclusiva y introducir los alimentos complementarios no antes de los 4 meses, pero tampoco después de los 6 meses. Y aclara que esta recomendación es para poblaciones y no para individuos, y que siempre se debe apoyar a una madre que no puede o no quiere seguir con lactancia materna. Entonces, abre el rango de inicio, propone ampliar el rango de inicio de alimentación complementaria siempre que no se den desventajas, se desarrollen desventajas del punto de vista nutricional en el niño. Entre las ventajas de una alimentación complementaria precoz estaría evitar entonces el riesgo de ferropenia, con o sin anemia, que aparece en varios estudios en niños con lactancia materna exclusiva. Otro supuesto beneficio es la mejora en el tiempo de los patrones del sueño, pero los estudios no son tan, digamos, no son tan convincentes, no hay consenso sobre esto, ¿no? Y lo mismo se puede decir con respecto a los cambios en el crecimiento durante el primer año relacionados con la introducción de alimentación complementaria entre los 4 y 6 meses. Con respecto a la obesidad, ustedes saben que este es un tema nutricional que cada vez es más prevalente en el mundo, ¿no? La evidencia disponible no sugiere que el inicio de la alimentación complementaria entre los 4 y 6 meses en niños que reciben lactancia materna aumenta el riesgo de obesidad, como sí parece serlo el inicio antes de los 4 meses. También podríamos comentar algo sobre las enfermedades autoinmunes, aparte de la introducción del gluten y el menor riesgo de diabetes tipo 1, pero sin embargo no hay suficiente evidencia al respecto. No hay evidencia en población de riesgo de enfermedad celíaca que el inicio del gluten, mientras se mantiene la lactancia materna, ni la introducción después de los 4 meses, modifique el riesgo, siempre que se haga en pequeñas cantidades. Ustedes saben muy bien que las enfermedades autoinmunes son muy prevalentes ahora en los niños y uno tiene que tratar siempre de explorar qué es lo que condiciona la presencia de estas enfermedades autoinmunes, principalmente diabetes tipo 1, que en los últimos años ha aumentado, y eso lo vemos nosotros acá en el Perú. Otro tema interesante es con respecto a la microbiota intestinal. Todo el mundo reconoce que hay muchos factores nutricionales que podrían afectar la microbiota intestinal, modificando con ella determinadas respuestas inmunitarias que estarían en base de esta enfermedad. Esto hay muchos estudios relacionados a la enfermedad de Graves, al hipotiroidismo, a la diabetes tipo 1, es decir, una serie de enfermedades que podrían estar de alguna manera influidas por la formación de la microbiota. Formación que está relacionada por varias aristas y el nutricional es una de ellas, de tal manera que el pediatra ahí tiene una arma importante para tratar de influir, ¿no?, en la formación de una microbiota saludable. Un estudio publicado en el presente año para estudiar la relación entre alimentación complementaria precoz y cambios en la microbiota intestinal confirma dicha relación si el inicio de la alimentación complementaria es anterior a los 3 meses. De tal manera que esto va a favor de usar ese rango que se propone entre 4 y 6 meses, pero de manera individualizada, tomando en cuenta el tipo de población. Ahora,
Diversos estudios muestran asociación entre el mantenimiento de la lactancia materna exclusiva y el menor riesgo infeccioso, aunque no valoran el riesgo vinculado a cada tipo de alimento o si es diferente entre los que reciben fórmula infantil o lactancia materna. Nadie va a dudar que este es un beneficio importante de la leche materna en poblaciones con escasos recursos o con bajo nivel socioeconómico, donde no tienen la suficiente poder adquisitivo para incorporar otros alimentos de mayor costo. Ustedes saben que la lactancia materna favorece esto en este tipo de poblaciones. Sin embargo, la evidencia es heterogénea, probablemente por diferencias de riesgo sociodemográfico entre las poblaciones que se han estudiado, y esto dificulta quizás precisar la magnitud de ese riesgo. Con respecto al prematuro, hay muchas, digamos, reportes al respecto, muchas recomendaciones, ¿no? Y se propone, por ejemplo, desde el inicio que la introducción de la alimentación complementaria en prematuros es cuando lleguen a tener 5 kilos de peso, por ejemplo, o cuando haya desaparecido el reflejo de extrusión, que más o menos sucede normalmente alrededor del sexto mes, y sean capaces de comer con cuchara, sin incluir ninguna recomendación por edad. Sin embargo, hay estudios, incluso observacionales, que ya colocan un valor. Encuentran que por cada mes que se retrasa la alimentación complementaria a partir de los 3.5 meses de edad corregida, disminuye en 0.1 punto el peso y la talla estandarizados a los 2 años. No se asocia a un aumento de riesgos de alergia o dermatitis atópica. Sin embargo, todas las evidencias pues, hacen que sea difícil generalizar las recomendaciones para los prematuros, de tal manera que el pediatra tiene que también individualizar estos casos y hacer un seguimiento cercano a estos niños, ¿no? Donde tampoco se quiere que incrementen de peso bruscamente, porque esto también tiene consecuencias metabólicas. Todos están de acuerdo en la densidad energética de los alimentos y esa es una preocupación en la preparación de los platillos, especialmente en Latinoamérica, donde están acostumbrados a la introducción de caldos, sopas desde el inicio y que no logran proporcionar la adecuada cantidad de calorías. La estrategia también de que hay que promover la introducción gradual de uno en uno con una semana de separación y dar pequeñas cantidades. Y la otra estrategia, cuando el niño rechaza el alimento, la frecuencia de la exposición del alimento para aumentar la probabilidad de la aceptación de este con el tiempo. Son estrategias importantes. Y no podemos dejar de mencionar la preferencia de los alimentos, preferencia por los sabores, el rechazo a los nuevos alimentos, que es una actitud biológica en el ser humano, lo que se llama neofobia, la preferencia de los alimentos basados en la frecuencia de la exposición, en el contexto social o a las consecuencias de la ingesta de repente de algún tipo de alimento que hacen que el niño rechace, por ejemplo, uno de ellos. Ahora, ¿cuándo completar el destete retirando completamente el pecho? Esto es influenciado por muchas condiciones culturales, socioeconómicas, pero también que tienen que ver el orden psicoafectivo, ¿no? O las necesidades nutricionales y las cualidades de leche materna, incluyendo sus actividades infecciosas, ¿no? Una veces prefiere prolongar esa lactancia materna hasta donde sea posible por esa actividad antiinfecciosa en familias con escasos recursos que no tienen pues lo suficiente poder adquisitivo para adquirir otros tipos de alimentos, ¿no? Entonces uno tiene que valorar la condición familiar, ¿no? Ir, por supuesto, planteando límites en donde se debe completar el destete. Es importante la alimentación interactiva como estrategia para fomentar una conducta alimentaria saludable y acá es importante ver qué se come, cómo se come, cuándo se come, dónde se come, con quién se come. El niño tiene que interactuar no al lado de los medios audiovisuales. Recuerden que el niño tiene que aprender a vivir con la modernidad, pero tiene que aprender a vivir con la modernidad de manera saludable. Tampoco podemos obligar al niño a que coma lo que desee. Entonces tenemos que dirigir al niño. En muchos países existen reglamentos de alimentación infantil como en el Perú. Este reglamento de alimentación infantil efectivamente plantea las pautas de la lactancia materna exclusiva, del inicio de la alimentación complementaria, ¿no? Pero también es necesario recalcar
que la reglamentación debe incluir algunos otros aspectos que ya fomenten una conducta alimentaria saludable. Por ejemplo, nosotros en el Perú también aplicamos los octógonos para prevenir el alto consumo de grasas. Pero acá es fundamental, además de los reglamentos, que se tome conciencia, ¿no?, que en cada familia es un mundo y en cada familia hay que hacer las recomendaciones nutricionales que sean pertinentes de acuerdo a su condición, y el pediatra es el responsable de esto. Las recomendaciones, en manera general, podríamos decirse que no debe iniciarse la alimentación complementaria antes de los 4 meses ni después de los 6 meses. Y a partir de los 6 meses, el 50% de las necesidades energéticas del niño deben provenir de los alimentos del destete. Durante el segundo semestre se debe continuar tomando la leche materna en la medida de lo posible. Ahora, ¿cómo medir si la alimentación es suficiente? Por supuesto que el pediatra tiene una gran herramienta, que es la evaluación antropométrica. La detección de las alteraciones del crecimiento se puede realizar mediante este instrumento, pero también la evaluación de la adecuación de la dieta y la valoración de los efectos de las enfermedades y de la respuesta al tratamiento. De tal manera que este es un instrumento importante en la aplicación de la consulta del pediatra. Y finalmente el mensaje que el estilo de vida saludable es la mejor estrategia y que uno debe fomentar desde el inicio ese estilo de vida familiar, saludable, para que ese niño crezca y llegue a ser un adulto totalmente sano. Gracias por su atención. Buenas tardes tengan todos ustedes, esperando estén bien de salud, afrontando con optimismo y responsabilidad esta situación de pandemia que tenemos todos los países. Quiero agradecer de manera muy especial a la organización de esta primera jornada virtual de la Asociación Latinoamericana de Pediatría por invitarme a compartir con ustedes este tema de cómo apoyar a las madres a fomentar la lactancia materna. Comenzamos con las recomendaciones claras que debemos de recordar de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF. La lactancia materna debe iniciarse en la primera hora después del nacimiento. Se debe continuar exclusivamente durante los primeros 6 meses de vida y después comenzar la alimentación complementaria de forma segura y adecuada hasta los 2 años. A partir de ahí, la lactancia materna debe ser recomendada hasta que la madre y el lactante lo deseen. Un punto muy importante de trabajar en nuestras comunidades. La lactancia materna es la mejor nutrición para lactantes de término y pretérmino. Es el estándar de oro y sigue siéndolo de la alimentación infantil por sus características nutritivas, inmunológicas y microbiológicas. Hoy que estamos hablando y que los estudios nos han llevado a hablar de la microbiota y del microbioma de la lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud está muy preocupada. A nivel global hay 3 de 5 bebés que no son amamantados en la primera hora de vida. Hay más de 820,000 niños que puedan salvarse si recomendamos la lactancia materna, y hay 41% de lactantes que solamente reciben lactancia materna exclusiva a nivel mundial. Esta es una imagen que impacta todos los componentes nutricionales que tiene la leche materna para ser la mejor opción de nutrición para los lactantes. Contiene macronutrientes como la lactosa, la proteína y los lípidos, especialmente omega 3, docosahexaenoico y araquidónico, los micronutrientes, los compuestos biofuncionales que hemos hablado en los últimos 10 años y actualmente que estamos hablando mucho de inductores epigenéticos. A la cabeza la organización, los oligosacáridos de leche humana, el microbioma y el microRNA. Este es el por qué esta lista de componentes hacen a la lactancia materna única. Estos factores antimicrobianos de crecimiento, enzimas digestivas, hormonas, transportadores, citoquinas, hacen que la lactancia materna sea única y no tenga comparación con otro alimento.
Los beneficios de la lactancia materna en el bebé están claros en revisiones sistemáticas y metaanálisis, donde habla de reducción y prevención de enfermedades infecciosas como infecciones respiratorias, gastrointestinales y otitis media. Las enfermedades inmunológicas se ven impactadas por la promoción de la lactancia materna y las prácticas de la lactancia materna, disminuyendo la posibilidad de dermatitis atópica, asma y diabetes mellitus. Y en las enfermedades metabólicas, la prevención de obesidad y de diabetes mellitus tipo 2, que en el transcurso del tiempo impactan en el adulto las enfermedades crónicas no transmisibles. La madre también se ve beneficiada con efectos a corto plazo como la recuperación rápida del posparto, la depresión posparto, el reforzamiento de la madre y del recién nacido y el menor riesgo de hipertensión arterial. A largo plazo tienen menor riesgo de cáncer de mama y ovario, osteoporosis y diabetes mellitus. Esta es un slide que me gustaría nos quedara bien claro porque estas son las verdaderas contraindicaciones de la lactancia materna. CDC, la Academia Americana de Pediatría, la Organización Mundial de la Salud han establecido claramente esas contraindicaciones. No deben recibir lactancia materna ni lactancia materna extraída aquellos lactantes que tienen galactosemia, aquellas madres que son VIH positiva y que tienen virus linfotróficos de células T1 y 2, que usan drogas ilícitas como cocaína, madres positivas al virus del ébola. No deben recibir lactancia materna o extraída temporalmente los lactantes que tengan brucelosis no tratada, las madres que toman medicamentos de riesgo, las madres que van a un estudio de imagen y que van a ser administradas agentes radioactivos, madres que usan medicamentos antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos, aunque en esta indicación el médico debe evaluar si puede recibir lactancia materna, el lactante o no. La madre positiva a TB, a tuberculosis activa no tratada y aquellas madres con varicelas no tratadas o con lesiones en la mama de herpes simple. La estrategia es clara de la Organización Mundial de la Salud en la publicación del 2018, donde hay una guía de implementación de la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna, que está resumida en estos 4 objetivos. Uno, es una guía que provee al personal de salud y establecimientos que atienden madres y recién nacidos, que aseguran que la madre reciba atención oportuna antes, durante y después del parto, que identifiquen tempranamente los recién nacidos que están en riesgo y de no alimentarse adecuadamente con lactancia materna, orientar a las madres al ser dadas de alta en hospitales materno-infantiles y la guía para que la familia, la comunidad y los lugares de trabajo apoyen la promoción de la lactancia materna. Esta es la evolución que ha tenido las estrategias a través del tiempo. En 1989 surge los 10 pasos para una lactancia materna exitosa por la Organización Mundial de la Salud. En el 90 se publica la Declaración de Inocente, que recomendaba a todos los gobiernos garantizar los servicios de maternidad y de atención al recién nacido, promoviendo esos 10 pasos para la lactancia materna exitosa. Luego en el 91 surge la iniciativa de esta estrategia que se llama Hospital de Amigos de los Niños y que todavía persiste. En el 98 en la Asamblea Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud refuerza la resolución de Amigos de los Niños, cumpliendo esos 10 pasos para la lactancia materna. Y finalmente en el 2002 con esta publicación de esta Estrategia Mundial de la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. 15 años después de la Declaración de Inocenti en el 2005, a la conclusión de esta reunión fue que ha habido progresos en la práctica de alimentación de los lactantes. No obstante, las prácticas de alimentación siguen siendo inapropiadas. Hay alimentación subóptima, incluso hay regiones y hay madres que no dan lactancia materna, incluso hay comunidades donde no hay recomendaciones claras de alimentos complementarios. Esto sigue representando una amenaza para la salud y la supervivencia global de los niños en este momento.
Esta es para mí la estrategia más importante. La primera hora es una ventana de oportunidad. La primera hora, el primer día es una ventana crítica para apoyar a las madres a amamantar con éxito. Pero las estadísticas hablan por sí solas. El 78% de los partos atendidos hospitalariamente, solo 45% son alimentados en la primera hora. ¿Por qué? Porque se separa la madre del bebé, porque hay un retraso en el inicio de la lactancia materna, porque estamos suplementando innecesariamente con las fórmulas infantiles y esto lleva a tener una interrupción temprana de la lactancia materna. ¿Qué debemos recomendar? Información a la familia, asesoría a la familia sobre la lactancia materna, darles a conocer que están protegidas por la ley de intereses comerciales que tienen un impacto negativo en la lactancia materna. La lactancia materna exclusiva es el objetivo primordial de esta estrategia de la promoción de la lactancia materna. La lactancia materna exclusiva se define por la Organización Mundial de la Salud aquel lactante que recibe solo leche materna y ningún otro líquido o sólido excepto gotas o jarabes que consisten en vitaminas, suplementos minerales o medicamentos. Ven ustedes en estas tablas la prevalencia a nivel latinoamericano de la lactancia materna exclusiva. Hay países que han hecho las cosas muy bien, como Chile, que tiene un 84.5%, Bolivia, Perú, 66%, Paraguay, 70%, Uruguay, 65%, nuestros países de Centroamérica, Costa Rica, que tiene 33%, y Cuba 32%, El Salvador tiene 47% y previamente en el 2008 teníamos 31%. Algunos otros países tienen que aún tener estrategias más claras y más contundentes para mejorar la prevalencia de lactancia materna exclusiva. Si estos porcentajes de lactancia materna exclusiva comparamos con el porcentaje a nivel regional, que es de 37% en América Latina y en el Caribe. Este es un estudio que me pareció interesante sobre conocer la prevalencia del inicio temprano de la lactancia materna y conocer los determinantes de por qué se inicia tardíamente. Este es un estudio, es un análisis de una encuesta mundial de la Organización Mundial de la Salud que participan 373 establecimientos de salud con más de 245,000 recién nacidos vivos, únicos, sanos, y donde los resultados arrojan que hay una prevalencia de 57.6%. En los determinantes del inicio tardía se descubrió que las complicaciones maternas del embarazo, las cesáreas y la atención inapropiada de los hospitales materno-infantiles eran de los factores más determinantes para iniciar tardíamente la lactancia materna. La conclusión de este estudio es que nos sugiere promover mejor el inicio temprano de la lactancia materna y ponerle especial atención en esos casos que he mencionado que determinan un inicio tardío de la lactancia materna. En el 91 se lanza por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF esta iniciativa Hospital Amigos de los Niños en respuesta a la Declaración de Inocente en 1990. Y existe un documento de la iniciativa del Hospital Amigo de los Niños a nivel latinoamericano y del Caribe, donde podemos ver cómo al inicio, en el 1991, se certifican muchos hospitales en América del Sur. Brasil tenía 320 hospitales, Ecuador 141, Uruguay 54. Si vemos Centroamérica, México y Panamá, vean cómo México tiene certificados 38 establecimientos. El Salvador inicialmente tuvo 25 y hoy solo tiene 20. Las conclusiones son que actualmente solo hay 2% de hospitales de los países encuestados que han sido certificados hasta 2014. El 40% no tuvo recertificaciones, a excepción de Uruguay, que todos sus hospitales están recertificados, y México, que recientemente ha certificado sus establecimientos. La estrategia más clave es la educación. La educación que promueve los 10 pasos de la lactancia materna exitosa, y aquí hay 3 de los estudios que avalan estas recomendaciones.
El apoyo temprano a las madres aumenta la duración y exclusividad de la lactancia materna. El apoyo a través de la educación es eficaz cuando se realiza por un personal capacitado durante la atención prenatal y postnatal, donde deben incluirse visitas programadas continuas. Estos son los 10 pasos para lactancia exitosa. Esto es una infografía muy atractiva que puede descargarse de la Organización Mundial de la Salud, donde se mencionan cada uno, las políticas hospitalarias, la competencia del personal, la asistencia prenatal, la asistencia después del parto, la ayuda en el momento de dar la lactancia materna a través de capacidad de personal capacitado, quien debe de comprobar posición, si hay una succión del lactante, si hay una succión de glución adecuada. Los suplementos pueden ser una de las limitantes para la promoción de la lactancia materna y debemos trabajar de eso. El alojamiento conjunto o rooming le permite al recién nacido permanecer con la madre 24 horas al día. Debemos, en el paso número 8, adaptar las necesidades del niño, enseñarle a la madre cómo hay signos de hambre y saciedad que ella debe identificar para administrar la lactancia materna. Por otro lado, en el paso 9 debemos de dar consejos sobre el uso de riesgo de los biberones, tetinas y chupetes. Y el paso más importante, creo yo, es el número 10, el alta. El momento en que las madres ya van a sus casas, debemos de fortalecer las recomendaciones de lactancia materna y remitirlas a centros de apoyo de lactancia materna, trabajando de la mano con las comunidades. El pediatra y el personal de salud juegan un papel importante, implementando la educación a las madres y a sus familias. Debemos tener una relación directa con el obstetra, que debe trabajar en el embarazo, la promoción de la lactancia materna, implementar cursos en escuelas y lugares de trabajo, y conocer el Código Internacional de la Comercialización de Sucedáneos de la Lactancia Materna, promoviendo las sanas prácticas de la alimentación, como es la lactancia materna. En ese contexto, la educación y capacitación, surge este estudio, que es un estudio controlado multicéntrico en Bielorrusia con 17.046 pares. El 80% se les dio seguimiento hasta los 11.5 años a través de un modelo de intervención de promoción de la lactancia materna. Los resultados fueron muy buenos. La duración de la lactancia materna mejoró. Aumentó la prevalencia de lactancia materna exclusiva, disminuyeron las infecciones gastrointestinales y el eczema atópico, y aumentó el coeficiente intelectual a los 6.5 años. Y estos es los recursos que podemos utilizar en la Organización Mundial de la Salud. Hay consejería online a través de sus páginas. Hay consejería de lactancia materna y alimentación. Hay cursos de 20, de 40 horas que podemos nosotros promocionar. De tal manera que esta estrategia apoya a las mujeres a aumentar la duración y la exclusividad de la lactancia materna. Los cuidados intensivos neonatales pudieran ser una limitante, un obstáculo para promover la lactancia materna. Vean ustedes cómo debemos insistir en que la lactancia materna es de crucial importancia para el recién nacido pretérmino, de bajo peso o de muy bajo peso al nacer. Sabemos que son niños que tienen riesgo de enterocolitis necrosante, de infecciones y de afectación del neurodesarrollo. Pero aquí es el lugar donde menos podemos encomendar o recomendar estas prácticas de lactancia materna. Porque ahí se retrasa mucho la alimentación, porque justamente esos factores de riesgo que tienen niños infectados, intubados, niños en incubadora, y esto puede ser una limitante. ¿Qué tenemos que hacer? Educar a la familia, seguir recomendando el contacto piel a piel con el método canguro, medicar a la madre en el posparto inmediato para el dolor y la ansiedad, estimularla a la madre a que haya expresión de la leche materna de ambas manos. Y debemos analizar madres donadoras y bancos de leche materna. Con el advenimiento de las redes sociales hay otras formas de fomentar la lactancia materna. Es permitido publicar imágenes positivas de la lactancia materna. Esto permite un apoyo familiar y social, permite que empezamos
a tener una norma cultural de la lactancia materna. Este estudio, que solo es la muestra de lo que la imagen positiva que puede tener. Este es un estudio interesante, experimental, pre y post prueba de 396 madres, a las cuales se les mostraron 4 imágenes diferentes de madres que amamantaban en público. El resultado fue una mejor actitud positiva de amamantar en público. Esto sugiere que podemos utilizar material promocional con estímulos visuales para mejorar la aceptación de la lactancia materna en público. En el trabajo debemos fomentar la lactancia materna y aquí también puede ser un obstáculo. Regresar al trabajo sin los mecanismos de apoyo adecuados puede obstaculizar las prácticas óptimas de la lactancia. Pero a la madre la protege el derecho laboral, la protege las leyes, le permite tener incapacidad remunerada por maternidad. Esta es una tabla que muestra algunos de los países que tienen incapacidad remunerada por maternidad. Cuba es el mejor país, tiene 58 semanas de incapacidad remunerada, le sigue Chile con 30 y Venezuela con 26. Costa Rica y Brasil con 17, El Salvador 16, que recientemente ha sido aprobado, Panamá, Uruguay y Colombia con 14, Guatemala, Honduras y Nicaragua con 12. Es de preocuparse Paraguay y Haití, que tienen muy pocos tiempos de incapacidad de maternidad remunerada. Esto está tomado del Convenio de Protección de la Maternidad de la Organización Internacional del Trabajo. Los beneficios a la madre y al bebé que ya mencionamos y a las empresas mejorando su imagen corporativa, disminuyendo los permisos laborales, reduciendo el ausentismo laboral y disminuyendo la recontratación del personal. En este documento de UNICEF sale esta imagen que a mí me llamó mucho la atención y es el lugar idóneo para tener en los lugares de trabajo este espectacular lugar con todos los equipamientos y pues esto pudiera estimular muchísimo más a las empresas y a las madres a seguir ofreciendo la lactancia materna en sus trabajos. Concluimos cómo existe suficiente evidencia sobre la efectividad de intervenciones para apoyar, proteger y promocionar la lactancia materna. La lactancia materna es la mejor nutrición para lactantes de término y pretérmino. Las madres deben ser informadas sobre los beneficios de la lactancia y debe existir e implementarse las políticas gubernamentales. Cada país tiene sus políticas para el apoyo de la lactancia materna a través de programas de la comunidad. Quiero terminar con estas palabras: educar, involucrar y empoderar a las madres sobre las prácticas adecuadas de la lactancia materna. Les dejo mis redes sociales para comunicarnos y muchas gracias por su atención. Buenos días o buenas tardes. Antes que nada, muy agradecida por haberme permitido compartir con ustedes estas reflexiones sobre la evidencia y la efectividad de probióticos. Gracias a la doctora Marisol Millán. Y les comunico que yo no tengo ningún conflicto de interés. El único que tengo es con la lactancia materna. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en la cantidad adecuada van a conferir un beneficio a la salud del huésped. Tienen que ser viables, tienen que estar en un número y cantidad específico y deben de tener efectos beneficiosos demostrados en la salud del huésped. ¿Qué debe de incluir la identificación de un probiótico? Género, especie y cepa. No nos pueden decir nada más, pues es un lactobacillus o es un Saccharomyces. No, ¿cuál es? Y si se puede, pues la cepa o el numerito final que debe de tener. Si no, no podemos considerar que es un probiótico. El prebiótico es un producto no digerible que resiste el ácido gástrico, que no puede ser absorbido en tubo digestivo proximal y que es fermentado por la microbiota intestinal normal para
como sustrato de alimento para ellos. Estos son también capaces de producir beneficios en la salud del hospedero. El simbiótico es ambos, el probiótico y el prebiótico reunidos. Un ejemplo que no podemos dejar de mencionar es la leche materna, tanto de prebióticos, probióticos, entonces ahí la leche materna tiene simbióticos y el mejor que le podemos dar a un bebé en los primeros 2 años de vida, si se puede, es la leche materna. Los mecanismos de acción son múltiples. Aquí vemos la distribución taxonómica de los probióticos y vemos los diferentes puntitos de enlace en donde pueden actuar dentro del organismo. Entonces, pueden ser, dependen del género y la especie, aumentan la resistencia a la colonización, normalizan la microbiota, promueven la exclusión competitiva, etcétera. Pero todos esos efectos benéficos de la salud no deben de estar nada más en papel, sino que nosotros debemos de haber comprobado que su efecto es benéfico en seres humanos, deben de verse aplicado en seres humanos. Hay productos farmacéuticos, suplementos alimenticios, fórmulas infantiles que tienen ya consorcios bacterianos y nos definen bien el contenido microbiano de esas cepas específicas. Eso sí pueden ser considerados probióticos, pero deben de tener por lo menos un nivel de 1 por 10 a las 9 unidades formadoras de colonias. Si les estoy presumiendo el nuevo etiquetado nutrimental de advertencia de México, en donde tenemos productos que se dicen ser probióticos. Sí, sí tienen probióticos, pero esos no sabemos ni cuántos son, no sabemos si están vivos, no sabemos si van a llegar a donde deben de llegar y tienen exceso de calorías y exceso de azúcares. Entonces, les recomiendo a los que viven en México, en Chile y en Perú que revisen el etiquetado nutrimental de advertencia para que eduquen a sus pacientes. Entrando en el tema, ¿qué se ha publicado? Bueno, hay un position paper de la SPAGAN sobre los probióticos en niños recién nacidos prematuros. Ellos investigaron la mortalidad, revisaron los estudios y vieron que disminuyera la mortalidad, que mejorara la enterocolitis o que disminuyera la frecuencia de sepsis tardía en ellos. Aquí está el tamaño de la muestra o el número necesario de pacientes para evaluar y el tamaño de la reducción que querían en esos criterios. Bueno, se preguntaron si son seguros los probióticos para los prematuros. En caso de iniciar un probiótico en un bebé, nosotros tenemos que estar seguros que contamos con donde nos hagan un cultivo y con vigilarlo, porque no lo podemos dar así nada más. No se debe de recomendar probióticos que produzcan de lactato por la capacidad de producir gas y entonces el niño se distiende y se complica. No utilizar cepas que contengan plásmidos porque esas pueden también transmitir resistencia antimicrobianos. Utilizar probióticos que ya se han comprobado su utilidad en el recién nacido prematuro y se debe de informar, en eso hicieron hincapié, que debe de informarse a los papás de que se va a usar un probiótico en su bebé. Y se preguntaron también, ¿se pueden utilizar los probióticos? Y si es así, ¿cuáles y qué combinación? Entonces, y si ustedes se fijan aquí en la tabla, se ve la mortalidad, la enterocolitis necrosante, el inicio tardío de sepsis, y todos tuvieron una evidencia o muy baja o baja. ¿Qué fue lo que concluyeron? Que se puede recomendar con muy baja evidencia los que les pongo aquí, el lactobacillus rhamnosus, pero a esta dosis, o hasta 6 por 10 a las 9 unidades formadoras de colonias para reducir la enterocolitis o para mejorar o para tratar. Y si existen condiciones seguras, se podría recomendar la combinación de varios lactobacilos que se los pongo aquí, el infantis, el lactis, el thermophilus, a esta dosis de entre 3 a 3.5 unidades formadoras de colonias por 10 a la 8 de cada uno para reducir el estadio de enterocolitis. Pero esto es con una evidencia leve, o sea, no está comprobado.
qué cepas y qué combinación de las mismas se pueden recomendar en niños de esta edad. Aquí tenemos la mortalidad otra vez, la enterocolitis y la sepsis. Y fíjense cómo todos tuvieron evidencia muy baja en la Spagan. Entonces, lo que recomendaron es que no se recomiende el uso del Reuteri DSM 17938 en prematuros por el bajo grado de evidencia y porque es productor parcial de lactato. Estas combinaciones tampoco pueden recomendarse en recién nacidos prematuros porque son parcialmente productoras de lactato y no se recomienda, en esto hicieron hincapié, el Saccharomyces boulardii en pacientes con catéter venoso central, en niños graves o con inmunocompromiso. ¿Por qué? Porque incrementa el riesgo de fungemia. La evidencia es moderada en uso de cepas diferentes de la misma especie. Ellos aquí compararon el que les diéramos comparado con placebo, una sola cepa contra una o más cepas. Entonces encontraron que sí, que aparentemente hay mejoría en los niños cuando les damos 2 o 3 o más de una sola cepa. O también cualquier bifidobacterio lactobacilo o en combinación también hay mejoría. Aparentemente sí hay mejoría. Bueno, no existen datos suficientes para estimar el cuánto tiempo, pero pues mientras el niño está en vigilancia, en cuidado, en el hospital, bueno, pues lo podemos usar. Pero yo les quiero recordar que los niños que reciben leche materna van a responder mejor a los probióticos, que la leche materna o la leche humana contiene oligosacáridos y contiene todo lo necesario para que él se desarrolle. Entonces, si ustedes cuentan con leche humana o leche materna, o leche pasteurizada de un banco de leche humana, pues utilícenlo porque eso es lo mejor para nuestro bebé o nuestro paciente. Bueno, aquí hay una revisión que me encontré del 2020 de si los probióticos pueden prevenir la enterocolitis necrosante en recién nacidos prematuros o de muy bajo peso al nacer. Y si se fijan, sí son buena cantidad de ensayos, buena cantidad de niños, pero son ensayos pequeños. El tamaño de la muestra media fue de 149, pero no hay claridad en los métodos. O sea, no sabemos bien la asignación, se enmascaran a los cuidadores, o sea, no están los ensayos hechos como se debe. Tenían estas cepas que les pongo aquí de lactobacilos y lo que concluyen los autores es que la evidencia de un efecto sobre la enterocolitis es de certeza baja, lo mismo que dice la Spagan. Entonces la preocupación es que se hayan sesgado los estudios por ser medios poco fiables. Entonces hay que tener cuidado y solo dar el lactobacilo o el probiótico que se haya probado ya en recién nacidos prematuros y preguntar a los papás. Bueno, en cuanto a la diarrea asociada a antibióticos, aquí me encontré también esta de la biblioteca de Cochrane, que son 33 estudios. Ahí está ahí el número de niños y estas son las cepas que se utilizaron. Esta es la dosis de igual o mayor a 5,000 millones de unidades formadoras de colonias y que encontraron que por cada 9 niños tratados los probióticos van a prevenir por lo menos un caso de diarrea. Entonces, estos autores dicen que es prematuro establecer conclusiones acerca de la eficacia y seguridad de otros agentes probióticos en la diarrea asociada a antibióticos, pero no hay efectos secundarios, no hay efectos inmunológicos graves y si el paciente se puede proteger con este tipo de productos no nocivos, pues vale la pena intentarlo. En cuanto a la diarrea aguda infantil, les presento esta gráfica de hace 10 años ya, del 2010 casi, donde ya se veía, fíjense, el efecto positivo de utilizar probiótico en cuanto a la duración y gravedad de la diarrea. Recientemente se publicó este análisis o este metaanálisis con, fíjense cómo eran 1,800 estudios y de esos pues, se fueron eliminando hasta quedar nada más 34 ensayos clínicos ya con criterios específicos y son incluidos los mismos del 2011.
Fueron 4.911 sujetos, esta es la fecha de la revisión y los probióticos que utilizaron fueron estos que les pongo aquí, esa es la dosis también. Bueno, ¿qué encontraron? Que en la duración de la diarrea aguda, si se fijan, sí hay disminución, estas son las cifras y la disminución es significativa en cuanto al tiempo de duración de la diarrea, o sea, parece que sí. Los días de hospitalización también, fíjense que como en el grupo de estudio fueron menor comparado con el grupo control, que la frecuencia de las evacuaciones al tercer día de la intervención también hubo una disminución, aquí se ve la gráfica, que la diarrea persistía después de 3 días de intervención, a lo mejor no es muy significativo, pero sí fue significativo. Pareciera como que no, es muy poquito, pero los números dicen que sí tiene una significancia estadística. En cuanto a los otros signos, duración de la fiebre, duración del vómito, también existió mejoría en este metaanálisis. ¿Qué concluyen los pacientes? Aquí los autores aquí nos muestran la tabla de resumen en cuanto a duración de la diarrea, días de hospitalización, la frecuencia de evacuaciones, todos esos que comentamos, cómo sí disminuyeron en el grupo de estudio. Entonces, este metaanálisis sustenta el rol potencial de los probióticos y simbióticos en el tratamiento de diarrea aguda al niño y pareciera ser que los simbióticos son mejores en cuanto a la reducción de la diarrea y el tiempo de hospitalización. Estos parecieron mostrar mayor efecto que los Lactobacillus reuteri en la duración de la diarrea en este metaanálisis. Bueno, para el cólico, ¿qué se ha publicado? Aquí hay estudios, son 6 estudios, ensayos clínicos, 6 estudios en los que tenían poblaciones muy distintas, dosis de probiótico distinto y comparaban el placebo. La revisión encuentra que comparado con placebo, fíjense cómo hay disminución, por lo menos, no hubo efectos adversos reportados, obviamente, pero por lo menos la duración, el tiempo de duración del llanto parece que fue mejor en los niños que recibían probióticos, de 37.5 minutos menos por día, o sea, 55.6 minutos menos por día, bajó a 9.54. No, pues yo como mamá, pues sí le doy probiótico, ¿no? Entonces, a lo mejor él es bajo, es impreciso, es inconsistente, pero parece ser que sí hay mejoría en los niños. Aquí les muestro las gráficas, como si se ve la reducción al dar probióticos, tanto en la duración del llanto como en la frecuencia del llanto en estos niños. Aquí les presento uno que me encantó, de Lactobacillus reuteri y probiótico, prebiótico y simbiótico, utilizado en pacientes con parálisis cerebral infantil y constipación. Este fue escrito por el grupo del doctor Edgar Vázquez Garibay y a mí sí me hace que está perfecto, está muy bien. Nada más tiene un contra. Utilizaron el Lactobacillus reuteri, y luego gotas, el placebo fueron las gotas, que es el vial del Lactobacillus reuteri, utilizaron maltodextrina y agave de maguey. Hicieron un grupo inicial de 94 al aleatorizar a estos niños que acudían a neurología del Hospital Civil o al CRI. Nada más les quedaron para el análisis 10 en los grupos de estudio y 7 en el grupo control. ¿Qué encontraron? Bueno, los niños completaron el estudio 37, con la edad promedio 37, más o menos 13 meses. El 63% eran hombres. Y fíjense cómo la masa fecal grande en el recto, en el grupo placebo más o menos seguía igual. En cambio, en el grupo de simbióticos, cómo disminuyó la frecuencia. Este es al inicio y al final. La retención fecal excesiva también hubo mejoría en forma significativa, sobre todo en el uso de prebióticos, que es esta, con una P bastante significativa. En cuanto al pH, al inicio y al final del estudio, el único que mostró diferencia fueron los probióticos, así como en la frecuencia de las evacuaciones por semana, que aumentó de 6 a 7.5. Todo eso midieron en los niños. En cuanto a la frecuencia de heces duras comparadas con grupo placebo, fíjense cómo en todos
hubo disminución, sobre todo cuando se les dio el prebiótico. Entonces, los efectos adversos aquí sí se registraron, fueron flatulencia y distensión abdominal. Pareciera ser entonces que el uso del Lactobacillus reuteri e inulina de agave son alternativas de tratamiento efectivas para los niños con parálisis cerebral, pero no se puede decir que para todos, porque nada más fueron 10 niños y tenían una condición específica. Habría que hacerlo con mayor, ¿no? Mayor número de pacientes y diferentes. En fibrosis quística también se están estudiando los probióticos. Aquí les muestro esta revisión y son 2 estudios con este número de pacientes que encontraron que reducen significativamente la calprotectina fecal en niños y adultos con FQ, pero pues las implicaciones clínicas no se requieren investigación. Entonces, prácticamente no hay eventos alérgicos, pero imagínense, son niños que toman un montón de medicamentos y además les vamos a dar un probiótico. Entonces, hay que pensar si existe la indicación. Y ya para terminar, espero haber tenido la corrección en el tiempo, esa es la guía práctica de la Organización Mundial de Gastroenterología, Probióticos y Prebióticos de 2017, es lo más nuevo que yo me encontré, y aquí nos mencionan las indicaciones en pediatría de probióticos con este nivel de evidencia 1 y 2, y se los pongo aquí: diarrea infecciosa aguda, prevención de diarrea nosocomial, de diarrea asociada a antibióticos, en niños hospitalizados la prevención de diarrea, dolor abdominal funcional. Hay muchas indicaciones que podemos usar. Las evidencias no son del todo suficientes, pero, por ejemplo, yo si soy mamá y mi niño va a disminuir el número de evacuaciones diarreicas al tercer día o ya va a tener menos síntomas, pues si tengo la posibilidad, yo sí se lo compro. Y la inducción de la colitis ulcerativa como adyuvante en el tratamiento del Helicobacter pylori. Ya ven que es muy fuerte el tratamiento, entonces hay veces que dar el probiótico le puede ayudar al paciente con los síntomas e incluso mejorar la tasa de erradicación. Espero haber cumplido con el tiempo y con las expectativas. Les doy muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Entonces vamos a seguir ahora con la rueda de preguntas. Han habido múltiples preguntas, hemos tenido que seleccionar algunas. Y la primera va para el doctor Carlos Manuel del Águila para preguntarle qué opina, cuál es su opinión respecto a la metodología del baby-led weaning versus la alimentación complementaria tradicional. Doctor Parece del que no Águila. está. Parece que no está el doctor. No está el doctor. Tal vez desearía intervenir la doctora, nuestra gastroenteróloga, la doctora Leticia. Sí, esta es una modalidad muy, muy en boga con las mamás jóvenes, en la que le dan como pedacitos, como deditos de los alimentos, pero tenemos que estar muy ciertos de que el niño ya tiene la madurez neurológica suficiente para no atragantarse o que llevarse la manita a su boca, o sea, que sea el momento adecuado y la mamá tiene que estar ahí con él. No abandonarlo, pues, o sea, no puedes darle un pedacito de lo que sea y dejarlo, no. Y también preguntaron algo sobre la lactación. Lo que pasa es que la A es privativa, entonces no le vas a quitar la lactancia materna, vas a complementar la lactancia materna con alimentación diferente. Y el consenso mexicano, y creo que todos los consensos, hablan de que debemos de usar alimentos ricos en hierro, no quedarnos... Yo estoy invadiendo al doctor Carlos, pero no está. Alimentos con hierro como pollito, carnita, no nada más verduras y frutas, desde un principio.
Tal vez puedo reforzar el tema de Baby Led Por Weaning, supuesto. que aquí en nuestro país está muy en moda justamente en madres adolescentes, pero debemos de saberlo recomendar, tiene riesgos. Una de las cosas que a mí me preocupa es el aporte calórico que puedan tener estos niños, porque no está seguro la cantidad que comen. ¿Vea? Y segundo, el atragantamiento. Yo ya he tenido mamás con bebés que salen corriendo al consultorio porque se atragantan con un pedazo de pan. Básicamente eso, yo creo que hay que saber recomendar esta estrategia. Hay niños candidatos y hay madres candidatas. ¿Verdad? Y si no son candidatos ni los bebés ni las mamás, yo personalmente no lo recomiendo. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Roberto. La creo fundamental en este foro con tanta audiencia, porque a veces las mamis se dejan llevar por lo que está de moda, por lo que está en boga, pero ya salieron publicaciones en relación que no es recomendable, como usted dice, podrá haber algunos casos muy seleccionados y con madres muy especiales, pero no es lo que conviene a los bebés por la cuestión neurológica, ¿no? Que alcanzan, como muy bien ha señalado la doctora Leticia. Es un tema de mucha actualidad, por eso felicito a quien hizo la pregunta. Hay una pregunta muy interesante que creo que se presta a comentarios, y es la relacionada a si un niño no toma bien su alimentación complementaria, tiene 1 año de edad, no está subiendo bien de peso, ¿la indicación es interrumpir la lactancia materna o tomar otra serie de medidas con este niño? Yo personalmente creo que no debemos de hacer una recomendación como esa de quitarle la lactancia materna y de destetarlo mucho menos tempranamente. Tenemos que buscar estrategias de tal manera que se debe introducir adecuadamente y apropiadamente la alimentación complementaria, revisar cuáles son las raciones que está comiendo, los horarios, y seguir con la recomendación de la lactancia materna y darle un seguimiento muy, pero muy cercano a ese lactante para identificar algunos factores por el cuales no está ganando peso. Doctora Leticia, ¿desea hacer un comentario? Pues evaluar, yo por ejemplo lo que hago es saber, ¿y qué le das? ¿Cuándo le das? ¿Cuánto le das? ¿Cómo se lo preparas? Como que hacer más énfasis en cómo le da los alimentos. A veces ellas le dan una probadita de algo, el niño lo rechaza y luego ya no le vuelven a dar o no le vuelven a ofrecer. Entonces a lo mejor es educación a las mamás y darles confianza en que su leche es suficiente, no es suficiente después de los 6 meses, pero es buena y que no es agua. Aquí en Ciudad Obregón muchas mamás llegan y dicen, es que ya después de los 6 meses es agua, ya para qué le doy pecho. No, entonces hay que educarlas para que ellas continúen con la práctica de la lactancia materna y una buena asesoría en complementariedad, introduciendo alimentos ricos en hierro, pero yo creo que quitarla, no, hay que buscar la causa. Justamente creo que es muy importante también hacer un poco de mea culpa cuando hacemos viajes, cuando hacíamos antes de la pandemia y observábamos las actitudes del personal de salud, de los médicos, de muchos médicos, en relación a alimentación complementaria, como que no queda cierto y claro a veces para las madres que los 6 meses es el tiempo para iniciar este proceso y que este proceso requiere de paciencia y de perseverancia, que como usted señaló, dar una vez al niño y decir no le gusta y pasar a otra cosa y decirle, bueno, el pecho le da, es mucho también de lo que uno siente y piensa que puede ser. Pero definitivamente creo que todos coincidimos en que la indicación en ningún caso es interrumpir la lactancia materna, ¿no? Sino de repente parar de darle comidas aburridas a los niños y comenzar a darle ya, que deberían estarla recibiendo, las preparaciones de la dieta familiar, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Hay otra pregunta que quisiera, doctor Roberto, nos pudiera usted ilustrar, y es en relación
a la experiencia de lactancia materna en madres adolescentes. Bueno, Preguntan, ¿y cómo es esto? ¿Qué es más difícil? ¿Qué no es más sí, difícil? ¿Cuál eh, es lo que nos podría eh, decir? es un reto realmente el abordar a las mamás adolescentes. Muchas ya llegan con prejuicios de no alimentar al pecho. Como decía el doctor, hay que respetar a algunas de las mamás, pero nuestra labor tiene que ser, y como está demostrado en la evidencia, la educación. La educación a la mamá, demostrarle los beneficios de la lactancia materna, que tiene muchísimos más beneficios que una fórmula, y educar realmente en las estrategias a las madres adolescentes y a su entorno, porque es muy importante el entorno donde las mamás se desarrollan. Casi siempre las madres adolescentes están rodeadas de la abuela, de la comadre, de la tía, o las influencias hoy con las redes sociales de otras adolescentes que han sido madres y que no han dado lactancia materna. Ujú. Yo siento también, si me permiten, que tenemos que tener un poco más de confianza en las adolescentes. Tenemos que confiar en que ellos van a captar, van a estar atentas a esa nueva experiencia y vacunarlas. Yo digo vacunarlas contra, efectivamente, la consejería muchas veces de las amigas o de las propias madres que no lograron dar de lactar, ¿no? No poner el cliché de que porque es madre adolescente seguramente no va a poder dar de lactar. Eso es muy importante en la actitud que podemos tomar y en las conductas que podemos tomar quienes vemos a este tipo de mamás con estos bebés. Hay una pregunta que creo muy importante para quien la ha hecho y para muchos otros colegas probablemente. Él dice, ¿no? Comenzar como era antes, seguir comenzando con un alimento por vez, comenzar con qué cantidad de alimento para la alimentación complementaria. Sé que usted está en el consenso de alimentación complementaria, doctor Sablá. Sí. Entonces, la pregunta va para usted y para la doctora Bundis. Sí, doctora, si usted quiere contestar No, primero, yo después voy adelante. a dar. De hecho, nosotros tenemos nuestro Congreso de Pediatría, vamos a presentar nuestro reporte preliminar, es nuestro primer consenso de alimentación complementaria en el primer año de vida y hemos revisado la literatura. Y hoy no hay evidencia, realmente no hay una evidencia científica como para recomendar un alimento ni probar un alimento 2 o 3 días. Pero es una muy buena práctica porque en la medida que usted empieza a probar un mismo alimento por 2 o 3 días, el niño tiene mejor tolerancia, tiene mejor aceptación de un alimento. Pero no hay evidencia. Incluso hay escuelas donde ya pueden probar un alimento un día y el siguiente día otro alimento y no hay problema. Solo que deben de tener un seguimiento muy cercano. Si hay una respuesta de alergia a algún alimento que, como ya sabemos, hoy las recomendaciones son claras en cuanto a la introducción temprana de los alimentos alergénicos. Eh, en cuanto a la transmisión del virus, del coronavirus a través de la leche materna, ha habido varias preguntas alrededor de eso y parece que todavía hay quienes tienen dudas, ¿no? Ya salieron publicaciones, pero no sé si podría ampliar, doctor, para que quede claro con la audiencia. Bueno, los estudios son claros. Se ha identificado el virus en la lactancia materna. Algunos estudios en pequeñas cantidades, la carga viral, pero eso no es ninguna contraindicación para que la madre siga amamantando. De hecho, la recomendación actual es clara. En la primera hora debe de iniciarse la lactancia materna, debe tener contacto piel a piel. Lo único es que la madre debe tener pues todas las medidas, la mascarilla, el uso de las medidas higiénicas, el lavado de manos con agua, jabón y el uso de alcohol al 70%.
es lo único, pero la lactancia materna debe ofrecerse en madres que tienen COVID-19. Sí, definitivamente, y eso es también clave, ¿no? El tema de ofrecer el pecho porque protege pues contra una serie de enfermedades y también hay información reciente de que estaría protegiendo contra el propio virus, o sea, se encuentra pero no funciona, no da la enfermedad y la prueba más evidente es la poca mortalidad que tenemos, poquísima mortalidad que tenemos en los infantes, ¿no? En los pequeños. Doctora Abundis, hay una pregunta que queríamos hacerle en relación a su propia experiencia. ¿Usted recomendaría en todas las circunstancias en que haya diarrea, cualquier tipo de diarrea aguda, el uso de probióticos? Si hay la posibilidad económica, sí, pero, o sea, con que yo le dé suero oral, las medidas generales, pero hay veces que las mamás están muy angustiadas y te dicen, ¿y no me vas a dar nada? Bueno, pues lo que menos daño te hace, además de que el tratamiento es el suero oral, bueno, pues el probiótico yo sí lo puedo indicar a veces, porque sí disminuye la duración y la frecuencia de la diarrea o de las evacuaciones diarreicas y las mamás se sienten como más tranquilas. Yo así lo he visto en mi propia experiencia. Quiero comentar algo. En el Ujú. tiempo que, un minutito, que estuve en el Banco Por de Leche supuesto. Humana, me tocó atender a muchas mamás jóvenes, adolescentes. Tenemos un rango de edades muy cortitos de mamás adolescentes aquí y les hacíamos un lavado de cerebro para que fueran a donarla, a dar su sangre, su leche, extraérsela y dejarla para su bebé. Y sí funciona. Cuando tú hablas con ellas, sí te hacen caso. Hay unas que definitivamente no, pero la mayoría hicieron caso e iban al lactario y nos dejaban la leche para sus bebés. Entonces el chiste es darles tiempo, explicarles bien y decirles qué beneficio tienen. Para mí eso fue muy importante cuando estuve ahí. Doctora Leticia, qué importante la experiencia que usted nos está compartiendo, porque Gracias. ratifica, y eso es clave para nosotros los pediatras o los médicos que atendemos niños, cuál es la influencia que podemos hacer, ¿no? Para lograr conductas positivas para la salud de las madres y los niños con nuestra palabra, con la educación, como también señaló el doctor Roberto Sablay y nuestro colega el doctor Del Águila. Yo deseo agradecer infinitamente la excelente participación que han tenido en este bloque de nutrición, que ha dado, creo, realce a todo este día. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Gracias. doctor. Vamos a dar paso a nuestra clausura de este gran evento que hemos logrado en colaboración con muchas personas y colegas para que fuera todo un éxito. Esto fue un sueño que en algún momento nos imaginamos se podría realizar para poder estar en comunicación y mantener nuestro intercambio académico con la educación médica continua a todas nuestras filiales, a pesar de este año tan atípico y tan especial que hemos vivido. Y creo que esta experiencia virtual ha sido todo un éxito. Quiero agradecer a la mesa directiva, por supuesto, en primer término al presidente, doctor Osvaldo Revelo, por todo el esfuerzo que se ha hecho para llevar a cabo este exitoso evento. Queremos agradecer también a todo el comité organizador, la participación de los colegas y colegas de otras latitudes que han estado involucrados en la organización de este evento. Por supuesto, no queremos dejar a un lado a todos los excelentes profesores disertantes que estuvieron con nosotros compartiendo su experiencia de manera, una experiencia adecuada, de una forma correcta. También queremos agradecer a la empresa que nos ha apoyado, en particular al señor Mircho Zabov, que junto con Barceló hicieron posible este evento con una gran participación de un excelente equipo de colaboradores en la parte técnica. Les comento que el éxito de esta reunión se reflejó
en 4.151 inscritos de todos los países de Latinoamérica el día de hoy. Hemos tenido una asistencia obviamente fluctuante porque ha sido un esfuerzo de casi 10 horas de actividades continuas, pero en muchas de las sesiones, en la mayoría de ellas, tuvimos hasta arriba de 1,000 asistentes en los módulos de manera constante. Entonces, creemos que ha sido superada nuestra expectativa y estamos muy contentos y muy agradecidos por el éxito. De tal manera que este evento esperemos que no sea el último. Trataremos de que ALAPE siga siempre comprometido con la educación médica a distancia mientras las condiciones así lo requieran. Y finalmente les quiero dar algunos avisos. Posiblemente no todos pudieron estar presentes durante todo este tiempo. Nos comenta la parte técnica de la organización que en esta misma plataforma de OnAir, a partir de la próxima semana estarán todas las charlas disponibles durante algún tiempo para que quienes no pudieron estar en tiempo real puedan revisar todas las ponencias que van a quedar en la plataforma. Asimismo, en el canal de YouTube de ALAPE, que ya muchos de ustedes conocen por nuestra actividad de los últimos meses, estarán a disposición de ustedes las charlas que el día de hoy han tenido a bien compartirnos desinteresadamente todos los ponentes. No me queda entonces más que agradecer a todos ustedes el tiempo dedicado a esta experiencia académica y los esperamos en la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana.